Bueno, gente, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos de vuelta a un nuevo análisis. Vamos a hacerlo rápido, vamos a intentar explicar lo que está ocurriendo ahora mismo con Bitcoin. Pero para ver lo que está ocurriendo ahora mismo con Bitcoin nos vamos a ir a un periodo anterior, que es el periodo en el que Bitcoin estaba en torno a su ATH, estaba buscando su ATH y generó un rango que venía desde esta zona, digamos esta zona de máximos, hasta esta zona de mínimos, ¿sí? Vemos que aquí lo podemos subdividir también en varias zonas, de hecho lo hicimos en su momento. No os lo puedo enseñar, no estoy en mi cuenta de TradingView, no sé qué está ocurriendo. Es prácticamente imposible analizar nada desde mi cuenta de TradingView por problemas técnicos, porque no me deja trazar líneas, no me deja poner órdenes. Yo pongo una orden, le digo que vaya para abajo y me va para arriba. Entonces, bueno, nos tenemos que zafar desde una cuenta que me acabo de crear ahora, no están los análisis guardados, entonces no os lo voy a poder enseñar, ¿vale? Pero si os vais a vídeos anteriores, veréis que nosotros teníamos delimitado un rango como este y que dentro de este rango teníamos una zona de ventas, una zona que nosotros llamamos de cierre de posiciones, una zona en la que no operábamos o tomábamos beneficios parciales, que sería, o podríamos ponerla como en amarillo, y una zona en la que nosotros comprábamos, ¿vale? Que sería la zona, no sé si estaba en violeta, si estaba en rojo, bueno, vamos a ponerla en rojo, ¿vale? Y estaba dividido en tres rangos. El caso es que si nosotros nos vamos a gráfico semanal y nos vamos a la zona de este rango, lo que veremos es que en todo este proceso de lateralización que hace Bitcoin nos deja un mínimo más bajo, que es este, ¿sí? La ruptura con este mínimo en temporalidad diaria marca el inicio de esta tendencia bajista, de esta tendencia correctiva, no bajista, correctiva, que estamos viendo a día de hoy, ¿vale? Que es que cerramos por fuera de este rango, pero podríamos venir a generar un mínimo igual que generamos aquí, pero sin embargo cerramos por fuera de este rango y cerramos también por debajo de este mínimo, generando un quiebre en la estructura, lo que nosotros llamamos, y venimos explicando desde hace unos vídeos, como shock, cambio de estructura, como lo queráis llamar, ¿vale? El caso es que se rompe este mínimo, se genera un quiebre en la estructura y empezamos con una tendencia correctiva, con una tendencia bajista, que se mantiene hasta el día de hoy. Y ahora me diréis vosotros, ¿tendencia correctiva? Sí, pero aquí estamos generando mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos y rupturas en la estructura. Aquí hay una ruptura, aquí hay otra ruptura, estamos en 4 horas. Sí, estamos generando una ruptura, pero es que si nosotros analizamos los movimientos de mercado y volvemos a la explicación que dimos unos vídeos atrás, nosotros cuando generamos un impulso, tampoco mal dibujado este impulso, pero bueno, cuando nosotros generamos un impulso, dentro de ese impulso, en las ondas impulsivas, en la 1, en la 3 y en la 5, hay impulsos más pequeñitos. Esto ya lo explicamos, ¿no? En todas ellas hay impulsos más pequeñitos. Es decir, yo os lo puedo mostrar en el gráfico si queréis, pero fijaos, por ejemplo, aquí se impulsa el precio, corrige un poquito, se impulsa, corrige, se impulsa y aquí ya viene una onda correctiva, ¿sí? Entonces, esto ocurre. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en tendencia correctiva? Que se van a generar también impulsos, de la misma manera que cuando nos impulsamos corregimos, cuando corregimos nos impulsamos. Sí, es decir, el precio no sube de manera parabólica ni baja de manera parabólica. Y en el seno de estas correcciones hay también ondas impulsivas. Vale. Entonces, mucho cuidado con ver a la primera de cambio un pequeño impulso y decir, ¡ay! Nos vamos a TH. No, no nos vamos a TH. No nos fuimos a TH aquí. De hecho, rompimos para caer y aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, os voy a pedir que volváis a poner vuestra atención en esta línea de aquí. En esta línea que yo os decía que es un cambio de estructura en lo que es la tendencia, en la tendencia alcista anterior, ¿no? Que pasa de ser alcista a ser correctiva. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre cada vez que llega el precio? Fijaos, el precio llega y cae, intenta atacar otra vez y vuelve a caer. Y si nos vamos a 3 minutos nos lo vamos a ver mucho más claro. El precio ataca y cae, ataca y cae, ¿vale? Y así sucesivamente. Cada vez que llega el precio, empieza a caer. Cada vez que llega el precio, empieza a caer. ¿Por qué está cayendo el precio cada vez que llega a esta zona? Pues porque esta es una zona psicológica de toma de beneficios. Me voy a explicar mejor. Si nosotros dividimos en los ciclos, en este caso el ciclo alcista en rangos, decíamos que esta es la zona más baja de ese rango, el mínimo más bajo de ese rango, ¿vale?
Los rangos yo los tomo como no como las mechitas, sino como las velas, ¿vale? Si nos vamos a temporalidad diaria, veis que el rango contempla únicamente las velas y no las mechas, ¿vale? Las mechas son mínimos que a veces simplemente surgen porque se va a liquidar, se buscan los stop loss, etcétera, etcétera. Eso ya lo explicamos, ya lo hablamos. Pero es que ahora mismo se está generando otro rango. Es decir, nosotros ahora mismo nos estamos moviendo dentro de este margen de precios. Vale. ¿Qué ocurre si yo soy una especuladora y opero apalancada? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que si yo tengo que buscar una zona en la que entrar en long, pongamos por ejemplo con apalancamiento por 10, escogeré un mínimo anterior, por ejemplo este de aquí. Si es que no consigo entrar en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, escogeré este de aquí, posicionaré mi long con un stop loss por debajo del mínimo anterior y con un take profit en una zona estratégica. Y las zonas estratégicas, una de las zonas estratégicas puede ser el cierre de este rango, es decir, esta zona de este máximo de aquí, ¿vale? Que fijaos que si yo trazo una línea es un rango, es una zona que tiende a respetarse, o puedo ir un poquito más arriba y tomar como referencia este mínimo del rango anterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Paremos un minuto y analicemos qué es exactamente este mínimo de aquí y este máximo de aquí. Tracemos una línea hacia el pasado, ¿vale? Y fijaos que estas zonas de aquí, esto se corresponde con un antiguo imbalance, ¿vale? Un imbalance que había quedado aquí, que de hecho, cuando lo fuimos a agarrar generamos otro imbalance, más grande, pero generamos otro imbalance, y se corresponde, lo más importante es que se corresponde con la zona de soporte del impulso que nos llevó a la TH, es decir, tuvimos toda esta zona de impulso, este impulso parabólico, y desde este punto se genera un pequeño retroceso, una pequeña zona de acumulación muy pequeñita, y desde aquí un nuevo impulso, es decir, aquí hay un soporte, ¿vale? Pequeñito, pero hay un soporte. Y esa zona de soporte es precisamente la que está actuando ahora mismo de zona de resistencia entre estos dos puntos. Para mí el más importante es el de arriba, ya os digo, pero lo que os explicaba antes, si nosotros hubiésemos tirado un long, hubiéramos abierto un long en esta zona, podríamos poner un stop loss por aquí. Las zonas, los targets serían este uno y este otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí está un máximo importante, ¿vale? Y aquí está un mínimo importante de la estructura anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se nos cumpla el escenario que habíamos dicho que podía darse de empezar a generar una onda 1 de una sub 5, ¿vale? Una onda 1, corregir y seguir hasta generar un nuevo ATH, que bueno, en este gráfico ya sabéis que no estoy en mi cuenta, entonces no está trazado, pero que nosotros habíamos planteado que el nuevo ATH podía estar ubicado entre los 120 y los 130 aproximadamente, ¿vale? Otro día os explico por qué. Lo primero que tiene que ocurrir es que rompamos esta zona de aquí. Es decir, si nosotros seguimos aquí atascados, si seguimos sin poder romper esta zona, el escenario más probable es el segundo. Es el primero que habíamos planteado nosotros, ¿no? Que era el de los 74. Es que vengamos aquí, generemos una corrección, podemos hacer un segundo intento, ¿vale? Pero nos vengamos aquí, ¿vale? Algo parecido a lo que ocurrió en este movimiento de aquí. Caímos, tocamos una zona importante, que era la zona de los 78, nos impulsamos y volvimos para generar un mínimo nuevo, ¿vale? Un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, esto todavía puede ocurrir, el escenario de los 74 en ningún caso está descartado, ¿vale? Y si nosotros no somos capaces de romper esta zona, voy a eliminar la línea central porque no nos importa. Si nosotros no somos capaces de romper esta zona, desde luego que no vamos a ir a buscar zonas de máximos ni vamos a generar un impulso, ¿vale? ¿Cuál es el otro escenario? El escenario en el que efectivamente nosotros rompemos esta zona. Bueno, pues el escenario en el que nosotros rompemos esta zona es un escenario en el que generamos un impulso de este punto de aquí, nos vamos a los 92 y retrocedemos esta vez a la zona del 0,618 de Fibonacci, ¿vale?
a esta zona de aquí aproximadamente. No tengo bien configurado el Fibonacci, ya sabéis que no estoy en mi cuenta principal, pero la zona en la que tendríamos que ir a retroceder sería aproximadamente esta, ¿vale? Más o menos por aquí. Que si os fijáis, si yo trazo otro rectángulo, van a ser muchos rectángulos en este vídeo, pero si yo trazo otro rectángulo que va desde este movimiento, desde este mínimo de aquí que nosotros decíamos que era importante, hasta el impulso y busco el centro, trazo la línea central y yo trazo mi Fibonacci desde aquí hasta la supuesta zona del impulso de los 92, fijaos que el centro, el 0,618 coincide precisamente aquí. Entonces tendríamos que ver algo parecido a esto, ¿sí? Y para seguir subiendo probablemente a esta zona. No nos alteremos si vemos que esto se rompe y no entremos a comprar de manera efusiva porque después viene, y mucho menos apalancarnos porque después viene este movimiento correctivo y nos liquida, ¿vale? Entonces, de momento, mientras no hayamos roto esto, el escenario más probable es el de los 74, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conservadores, tenemos que asegurar nuestras estrategias. Nosotros no tenemos capital infinito para reinvertir y comprar cada vez más bajo y más bajo y más bajo, no. Nosotros tenemos un capital limitado y en consecuencia tenemos que actuar en base a nuestras circunstancias. Entonces, quedaos con eso, quedaos con que hay dos escenarios posibles y que mientras no se rompa esto, ¿vale? Este segundo escenario de ir a buscar los 92 no se va a dar. ¿Y por qué los 92? ¿Qué es lo que ocurre en la zona de los 92 para que sea una zona tan relevante? Bueno, en realidad se dan varias circunstancias. En primer lugar, es la zona más baja de este rango que nosotros habíamos delimitado aquí. Si nosotros ponemos el cursor sobre esta zona, veremos que la zona más baja, la zona de las velas con cuerpo, que son estas, el cuerpo de las velas que cierran en un punto más bajo, cierran en la zona de los 91.973, casi 92, ¿vale? Y en segundo lugar, se da que nosotros habíamos señalado aquí, en esta zona, habíamos señalado una zona de soporte. Habíamos dicho que el precio venía de impulsarse, ¿vale? Se frenaba, apoyaba y seguía su curso para impulsarse, ¿vale? Pues en la misma zona en la que se da un pequeño soporte, se da una pequeña resistencia que es la zona en la que el precio frena. ¿Y esta resistencia a qué altura está? Está a la altura de los 91.900, es decir, los 92 prácticamente. Y nada más, gente, coméntame y déjame un like en el vídeo si es que te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte ninguna información más y recuerda que puedes unirte a mi grupo de Telegram con el enlace que te dejo en la descripción y unirte a Binx también para conseguir un 10% de descuento en tus comisiones de futuros y conseguir bonos simplemente por el hecho de registrarte de hasta $500. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.